Hola, bienvenidos a las prédicas virtuales del Ministerio Airo. Nos alegra mucho que nos acompañes en estos minutos que serán de gran bendición. En este espacio quiero aprovechar para invitarte a los diferentes grupos que tenemos. Te los cuento. Todos los jueves tenemos talleres bíblicos en los que estudiamos a profundidad lo que vemos en estas prédicas y mucho más. Y los últimos miércoles de cada mes tenemos un grupo de mujeres, el cual se llama Tomémonos un cafecito con Dios. Para finalizar, queremos recordarte nuestros medios de contacto. Estamos para servirte, para escucharte o si preferís, orar a través de nuestro número de WhatsApp que en este momento está apareciendo en pantalla. También tenemos nuestra página en Facebook que es Ministerio Airo. En Ministerio Airo te agradecemos porque gracias a tu apoyo económico seguimos haciendo realidad y apoyando a muchas personas. Ahora es momento de prepararnos y de disfrutar de esta prédica. Saludos, buenos días, qué bien, ya estamos en la tercera prédica de esta serie titulada Construyendo un futuro mejor. El otro día quiero decirles que estaba leyendo una conferencia del pastor Buddy Owens sobre reconstruir la ciudad de tu alma. Me llamó mucho la atención ese tema y nunca lo he predicado. Y saqué de allí algunas enseñanzas que el Señor me dio y quiero compartir con usted. En las dos primeras prédicas de esta serie, Construyendo un futuro mejor, hablamos sobre encontrar la fortaleza para comenzar 1 y 2. Si no pudiste verlas, te vamos a dar un enlace por aquí y las puedes encontrar. Y hablan de cómo poder encontrar la fortaleza para comenzar de nuevo, basado en el libro de Nehemías. Me gustaría que escuches estos mensajes. Durante esta serie hablaremos de los pasos que debemos dar hacia un nuevo futuro, hacia construir una nueva vida. En este mensaje de hoy quiero tomarme unos minutos y no mirar lo que hacemos, sino mirar en lo que Dios ha hecho en este contexto mientras estudiamos más sobre Nehemías. Cómo Dios trabaja detrás de escena en nuestras vidas. Así que hoy me voy a basar en el segundo capítulo de Nehemías. Pero antes de entrar en eso hay un versículo que deseo que veamos juntos, porque este verso marca el tono sobre a dónde quiero llegar con este mensaje. Este versículo nos habla del corazón de Dios para nosotros y nos habla de lo que Dios tiene para ti. Primera Tesalonicenses 5:23, en la versión Reina Valera contemporánea, que dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de Dios traer plenitud a tu espíritu, alma y cuerpo. Dios establece las tres partes. No hay oposición, no hay disensiones entre estas tres partes. No es que solo Él quiere que seas salvo y que luego sobrevivas hasta que vayas al cielo. Hay un proceso de restauración que Dios quiere llevar en tu cuerpo, alma y espíritu. El trabajo es de adentro hacia afuera, comenzando en tu espíritu dentro del alma, afuera hacia el cuerpo. El espíritu y el alma son muy distintas. Él hace la distinción, espíritu, alma, cuerpo. Hay diferencia y voy a ver esto en el mensaje del día de hoy. Pero antes quiero que veamos este otro versículo que está en 1 Corintios 10:11, Reina Valera contemporánea. Todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Ahora, usted dirá, ¿qué es lo que está diciendo ese versículo? ¿Qué sucedió y de quiénes habla este versículo? Habla de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Esas historias que leemos en el Antiguo Testamento.
esos relatos que contienen ejemplos, que contienen advertencias. Ejemplos que nos dicen cómo vivir y advertencias de lo que debemos evitar hacer en la vida, mostrándonos el camino correcto y el incorrecto. Así que cuando vemos un libro histórico como el de Nehemías, siempre debemos buscar cuál es la verdad eterna. Quiero decirte que Esdras y Nehemías son libros históricos. Estas cosas que leemos en estos libros ocurrieron, pero también debemos preguntarnos, ¿qué verdad eterna podemos aprender? O como dice 1 Corintios 10:11, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. ¿Qué ejemplos, qué advertencias hallamos en estas historias, en la historia de Nehemías, por ejemplo? Permítame repasar un poco, algo de la historia, antecedentes que conducen a la historia de Nehemías. El pueblo ha estado en cautiverio durante 70 años en Babilonia. ¿Qué causó este cautiverio? ¿Por qué pasó eso? Al leer el Antiguo Testamento descubrimos que hubo dos cosas que hicieron que esto ocurriera. No ponían a Dios en primer lugar en sus vidas. En cambio, comenzaron a adorar a los dioses de la cultura que los rodeaba y vivían según los valores de aquellas culturas y no bajo los principios de Dios. Y en segundo lugar, se negaron a perdonar las deudas de sus compatriotas los israelitas y de hecho tenían a sus hermanos y hermanas en esclavitud por estas deudas y Dios les había ordenado que las dejaran, pero nunca lo hicieron. Y así encontramos en Jeremías 34:17, en la Nueva Traducción Viviente, que Dios les dice: por lo tanto esto dice el Señor, ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad para ser destruidos por guerra, enfermedad y hambre. Serán objeto de horror para todas las naciones de la tierra. Entonces fue cuando Dios envió a los babilonios a Jerusalén, derribaron la muralla de la ciudad, quemaron las puertas, destruyeron el templo, se llevaron al pueblo cautivo por 70 años. Y eso fue justo lo que Dios les advirtió que iba a ocurrir. Y finalmente, después de este periodo de cautiverio, a la gente se le permite volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Y leemos sobre esto en el libro de Esdras. Esdras es el libro que está antes de Nehemías. Y de hecho, en la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías son un solo libro. En el libro de Esdras leemos sobre la reconstrucción del templo. Y luego, unos años después, aparece Nehemías en escena para reconstruir las murallas de la ciudad y las puertas. Y esto es lo que deseo que encontremos al buscar ejemplos y advertencias de verdades eternas. Que tanto Esdras como Nehemías son relatos históricos verdaderos, pero también son imágenes para nosotros de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. De hecho, el nombre Esdras significa ayudante y el nombre Nehemías significa consolador. ¡Qué interesante! Y ambos son nombres que se usan para el Espíritu Santo, que es nuestro ayudante y nuestro consolador. Entonces en Esdras se reconstruye el templo y la relación con Dios, y la relación pura se restaura de alguna forma. Y es una imagen del Espíritu Santo reconstruyendo el templo del hombre interior, tu persona interior, y tu espíritu tomando residencia en ti. En ese punto de la salvación, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y de hecho en la Biblia dice, en 1 Corintios 3:16, en la versión Dios habla hoy, ¿acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Reconstruir el templo en Esdras es una imagen de restaurar tu relación con Dios. Pero cuando llegamos a Nehemías, el templo ya fue reconstruido, pero la ciudad de Jerusalén aún está en ruinas. La muralla está derribada, las puertas están quemadas con fuego, y aquí encuentro una imagen de creyentes que están espiritualmente vivos.
la morada de Dios en el hombre interior. El espíritu ha sido renovado en la salvación, pero su alma, es decir, su mente, sus emociones y su voluntad aún están rotas, están en ruinas. Hace unos años, cuando era pastor de una iglesia, llegó un hombre que me dijo: Enrique, necesito hablar con usted. Fue una mañana. Esa persona me dijo que había aceptado a Cristo cuando era niño, pero que había ahora en su vida un desastre. Y comenzó a hablarme de una vida de sueños rotos, relaciones rotas, malas decisiones, problemas de estilos de vida, de repetido fracaso, de incapacidad para establecer relaciones con la gente. Y mientras me hablaba de todo este quebranto en su vida, pensé que era como mucha otra gente con la que había hablado, donde es una imagen de sus vidas en la que el templo del Espíritu Santo fue reconstruido, son salvos, conocen de Jesús, esa relación está asegurada, pero la ciudad de su alma está en ruinas. Han nacido de nuevo, el Espíritu Santo los habita, pero las áreas de su mente, sus emociones y su voluntad, al igual que este hombre, aún tienen mucho por hacer. La mente de este hombre era incapaz de pensar con claridad, tenía una constante confusión y dudas, no tenía buen juicio y en el área de sus emociones no tenía paz en su vida. No pudo continuar relaciones amorosas debido a tantos escombros y dolor en su pasado. Luchaba con el miedo, con la ira, con amargura. Y en el área de su voluntad, él no tenía poder, no tenía autocontrol, no tenía la fuerza para decir no a las malas cosas. Y aún su vida estaba fuera de control y había tantos recuerdos a donde fuera que fuese del fracaso de su pasado como los escombros de una batalla perdida. Solo que no podía tener una visión más clara del futuro que Dios había planeado para él. Porque donde quiera que veía, veía recuerdos de su pasado. Y él dijo: mi vida es un desastre, cometí muchos errores, por eso tengo muchos pedazos rotos. Si eso suena a tu vida, quiero decirte algo. Dios quiere restaurar tu plenitud, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dios quiere restaurar la plenitud, la belleza y el orden en tu vida. Él quiere juntar tus piezas y restaurar no solo el templo del Espíritu Santo, sino toda la ciudad de tu alma. El versículo que leí al principio de 1 Tesalonicenses me encanta. 1 Tesalonicenses 5:23, Reina Valera contemporánea. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión, el mismo versículo en 1 Tesalonicenses 5:23-24, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, que mantenga sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. El que los llama es fiel y por eso hará todo lo que ha dicho. Porque una cosa es restaurar tu relación con el Señor y otra muy distinta es que tu persona sea restaurada, y es lo que Nehemías representa para nosotros. Nehemías viene a reconstruir las murallas y las puertas de la ciudad. Quiero decirte que las murallas de estas ciudades del Antiguo Testamento no eran solo una decoración, estaban allí para brindar identidad y seguridad. Las murallas definían los límites de la ciudad y sin estas murallas en pie la ciudad estaba indefensa. La gente era vulnerable al ataque de cualquier enemigo que viniera, de donde fuera y cuando fuera, y tomara lo que le diera la gana. Los muros definían las ciudades, pero las puertas de las ciudades tenían dos propósitos. Uno, las puertas controlaban quién entraba. Y dos, las puertas eran lugares de autoridad. Las puertas de la ciudad era el lugar donde se reunían los padres de la ciudad para el consejo. En las puertas de la ciudad se registraban las transacciones legales. Eran las puertas de la ciudad donde los matrimonios y ventas de propiedades se registraban.
Cuando las puertas estaban en su lugar, brindaban una entrada segura y ordenada a esa ciudad para que el resto del mundo no pudiera entrar y salir como quisiera. Y también con las puertas de la ciudad, el pueblo estaba a cargo de su propio destino, estaban a cargo de su propia seguridad y estaban a cargo de su propio gobierno. Así establecían las reglas por las cuales iban a vivir sus vidas. En la ciudad del alma, las murallas representan tu identidad y tus defensas. En la ciudad del alma, las puertas determinan quién entra y cómo se toman las decisiones, y cuando las puertas están en su lugar, tienes autoridad sobre tu propia vida y sobre tu propio destino. Las puertas son las que te dan autocontrol. Veamos este versículo sobre el dominio propio en 2 Timoteo 1:7 en la versión Dios habla hoy. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Dios no quiere que vivas en temor, sino en espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Ahora quiere que vean cómo este versículo se refiere a la mente, las emociones y la voluntad. Dice que nos ha dado un espíritu de poder. Esa es el área de tu voluntad, porque el poder es la energía bajo control. Es posible que tengas todo tipo de energía, pero si tu vida está fuera de control, no tienes poder. Pero también Él nos ha dado un espíritu de amor, y ese es el área de las emociones. Y dice que nos ha dado un buen juicio, y esa es la capacidad de pensar y tomar decisiones. Es la voluntad de Dios para tu vida. Poder, amor, buen juicio. Quiero decirte que lo que descubrimos sobre Nehemías es que él era un judío que vivía en cautiverio, pero también servía como consejero del rey de Persia, o sea, lo que hoy en día es Irán. En aquel tiempo era el poder dominante de la época. Nehemías fue el consejero de ese rey y un día le pidió permiso al rey para poder volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad, y el rey estuvo de acuerdo. Así que Nehemías fue enviado por el rey para reiniciar la tarea de restaurar la ciudad, levantar la muralla y poner de nuevo las puertas. Para lograr estas tareas, el rey le dio a Nehemías 3 cosas de las que voy a hablar en unos minutos. Le dio carta de autoridad, una promesa de provisión y protección de su ejército. Voy a comenzar leyendo Nehemías 2 del 11 al 16 en la Nueva Versión Internacional. Y quiero leer y dice, porque esta lectura es como si fuera el diario de Nehemías, porque él lo escribe en primera persona. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres. Note que dice de noche. Pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche, nuevamente noche, salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, nuevamente noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío. Ni los sacerdotes, ni los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Interesante, ¿verdad? Noté que en 3 ocasiones el énfasis fue que salió de noche para inspeccionar los daños, y así como Nehemías trabajaba en la noche a oscuras, así también lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu trabaja en las horas más oscuras de tu vida. Y de hecho deseo que escribas esto. Quiero que escribas esta frase. Mi Dios obra en la oscuridad. Mi Dios obra en la oscuridad.
Así como trabajó para traer la luz en la oscuridad de la creación, Dios está trabajando y está trayendo luz a la oscuridad de tu circunstancia. Quizás no puedas ver lo que hace, pero Él siempre está trabajando en la noche, así como Nehemías inspeccionó la muralla, y en los tiempos oscuros es cuando el Espíritu Santo se prepara para hacer una obra en tu vida. Está examinando los daños. Quizás no eres consciente de lo que está haciendo, pero solo porque no lo veas no significa que no esté trabajando. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 2, 9 y 10, en la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, como está escrito, visto, ningún oído ha escuchado, ningún ha concebido lo que Dios ha dado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Muy a menudo el Espíritu Santo examina nuestro corazón en la oscuridad de nuestra vida, lo que algunos llaman la noche oscura del alma. Y Nehemías dice que hasta entonces no le había dicho a la gente lo que estaba haciendo. Nehemías 2:16 dice: los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. La gente sabía que Nehemías estaba allí, pero no sabían por qué. ¿Por qué había venido? La gente sabía y estaba consciente de su presencia, pero no conocían sus planes, porque él no le había contado a nadie de nada. Solo quiero decirte que si estás en la noche oscura del alma, ahora, en este momento, y si parece que nada está mejorando, y si parece que Dios no está haciendo nada, quiero que estés seguro que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida de manera que no ves ahora. El Espíritu ha examinado tu vida y sabe todo sobre ti, conoce todos los lugares rotos, ha visto cada lugar roto, cada desánimo, cada sueño roto, cada herida, cada decepción, ha visto cada fracaso, cada debilidad, cada pérdida, y está decidido a reconstruirte, a restaurarte y robustecerte, o sea, hacerte más fuerte. Como veremos en los próximos mensajes, quiero decirte que Dios va a usar los escombros de tu vida para reconstruir, restaurar y robustecer tu vida y familia, y así vas a tener fuerzas renovadas. Para terminar, deseo que escribas esto. En la ciudad de mi alma, los muros están construidos con los escombros del pasado. Nuevamente, en la ciudad de mi alma, los muros están construidos con los escombros del pasado. Dios va a usar todo lo que has pasado para edificar una nueva vida. Romanos 8:28 en la Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios nos dice: levantémonos y edifiquemos. Recuerda que Él es quien nos levanta, quien nos limpia y quien nos restaura. Escribe esto: Dios no lo hará sin mí. No puedo hacerlo sin Él. Dios no lo hará sin mí. No puedo hacerlo sin Él. Y termino con 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 en la Nueva Biblia Viva. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Que mantenga sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. El que los llama es fiel y por eso hará todo lo que ha dicho. Quiero que oremos juntos. Yo quiero que me acompañen a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra, por las verdades eternas, por las lecciones que nos enseñas. Gracias por tu voluntad divina de restaurarnos en espíritu, alma y cuerpo.
Gracias, Señor, por darnos permiso para entrar en este proceso y darnos versículos de autoridad para edificar nuestras vidas. Ayúdanos a reconstruir nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que el Señor es quien te levanta, te limpia y te restaura. Bendecida familia. Que tengas una linda semana.